la interna. No pasé. Muy bien. La extrañábamos, al fin. Hola interna. Hola interna. Igual casi que se redita porque es Guado de Pedro, ¿no? Pero ahora no está renunciando, por lo menos por ahora, al cierre de este comentario. A ver. A ver. No, todavía no. Bueno, no, en función, estamos. en función de eso, tenemos, bueno, ahora hay algunos que obviamente le están recriminando lo que dejó trascender. Después vamos a estar explicando muy bien, porque hay un dato, sobre todo que me llama la atención que Mariano Martín no lo haya notado, porque es el mejor rumor que uno deja trascender, porque no es solamente dejar trascender el enojo, sino la cuestión que deja trascender en el fondo. A ver. No la voy a contar ahora, la voy a contar después en mi columna, si no me estoy spoileando todo. Perdón. Pero bueno, dejan trascender algo que es más gracioso todavía, que obviamente que el supuesto enojo. Un supuesto enojo, sabemos, no fue invitado ahí a un evento que estaba Luis Ignacio Lula da Silva. A ver, un poquito de lectura, esto sí ya te lo puedo adelantar, digamos, que hacen en gobierno es que dejó trascender el enojo ese para que pasara un poquito más desapercibido el desplante, comillas, que le hizo Lula da Silva a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo todo un debate de Mahoma y la montaña, quién iba a dónde, que es bastante infantil, por lo cual por Dios. Lula y Cristina no se vieron, lo cual a mí déjame sospechar, me parece que si alguno de los dos hubiese querido esa foto, hubiese estado, más allá de cuestiones de seguridad y todo, hubiese estado, ¿no? Independientemente de que al otro día después de Lula fue a la chacra del Pepe Mujica. Del enorme y siempre humilde Pepe Mujica. Es el nombre completo. Sí, completo. Sí, José siempre enorme y humilde Pepe Mujica. Perfecto, bueno, estuvo ahí en la chacra y se subió al auto para recrear la escena de Brad Pitt. ¿Cómo se llama? La Fusca, ¿no? Es algo así, es como una especie de escarabajo. ¿El auto? Versión Pepe Mujica, sí. Y no sé, el escarabajo tiene su propio auto Pepe Mujica. Bueno, está bien, lo construyó con sus propias manos. Sí, con polvo y más polvo. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que después salió Victoria Tolosa Paz y le dijo, che, que aclará que oscurece Guado de Pedro. Dicho sea de paso, supuestamente unos trascendidos que precisamente son esos, ¿no? Trascendidos. Nunca, en teoría, lo dijo abiertamente en un micrófono. Sí había salido, sobre todo, me parece que donde había salido más fuerte era en el diario Clarín, que decía, según el artículo, que Guado de Pedro decía que el presidente no tenía códigos. Y ya nos ponemos casi una cuestión de vestuario de cancha, ¿no? Sí. Este debate es Sí. un poco eso. Y básicamente con lo recurrente y todo y lo que empiezan a salir y que casi que podemos decir que es eso, ¿no? Nos falta Mauro Viale que vaya de un vestuario al otro y dice, ¿viste lo que dijo? Ah, espectacular. Sí. ¿Viste lo que dijo el otro? ¿Qué Bueno. mueve, Guado? ¿Qué mueve? Guado, sensaciones. Alberto te pide la renuncia. ¿Sensaciones? No se pudo bajar la inflación. No es que nos estemos riendo porque somos nabos, es decir, somos nabos sí, y pero eso es inocultable, pero también nos dan material para burlarnos un poquito. Yo pensé que íbamos a pasar por lo menos un enero, que íbamos a estar un poquito más tranquilos, pero... Mentira, nunca lo no. pensaste. Mentira. Sí, Mentira. es mentira. Pero bueno, después vamos a estar diciendo, entonces, un poquito la cuestión que coló debajo de Guado de Pedro, digamos que todos se quedaron con el árbol, pero no están viendo el bosque, me parece muy importante en parte de los trascendidos. ¿Qué puede llegar a ocurrir? A ver, también vamos a contar un poquito la historia, ¿no? Porque esto no es algo nuevo, obviamente desde las renuncias que no fueron, aquellas, ¿no? Presentaciones que hicieron, que había encabezado el propio ministro del Interior. Y después vamos a estar indagando un poquito en la regla Rossi, podemos llamarla, la condición de Rossi. Nadie se va a acordar de esto, pero bueno, sí lo hicieron, lo recordó el propio presidente hace muy poquito tiempo, entonces quedó dando vuelta esa cuestión, que es la regla Rossi, y a su vez, ¿qué va a ocurrir también con De Pedro? Porque algo le van a quitar. Si no le quitan todo. ¿Ah, sí? Algo le tienen que quitar. Así que vamos a estar también contando un poquito qué es lo que le van a quitar en función de las elecciones. La regla Rossi era, si sos ministro no podés ser candidato, ¿se acuerdan? Sí. Que solamente la cumplió Rossi. Después todo lo demás no. Bueno, en función de eso, vamos a ver si se reinterpreta como la regla Guado, que si querés ser candidato te vas a otro país. Sería la nueva regla de Guado, hacer campaña no, esa es la regla Scioli, perdón. Si querés ser candidato te vas a otro país y haces campaña en otro lado. Bueno, le vamos a reformular. Pero,
vamos a estar un poquito, me parece, indagando, pero empieza a tomar temperatura, sobre todo por el lado del kirchnerismo. El bonaerense, el que la tiene cruzadita un poquito a Tolosa Paz, y no tanto, o sea, es en defensa de Guado, pero me parece que de paso aprovechan más para pegarle a Tolosa Paz que otra cosa, ya se empezaron también a sumar y a reeditar esto, que ya hemos dado en llamar la interna nuestra de cada sábado. Qué lindo que se ponga picante la cosa. Vamos a ver, me parece que la clave está en lo bien que le fue a Alberto Fernández con Lula da Silva, con la CELAC. Todo perfecto, no pasó nada, ningún tipo de escándalo ni nada, salvo más allá de aquellas lecturas de recibió al dictador tal, cuando bueno, lo recibía Mauricio Macri y los mismos medios decían recibió al presidente tal, pero bueno, no importa, salvo esa cuestión. Se volvió dictador después. Claro. Salvo esas cuestiones, me parece que le había salido bastante redondito, ¿no? El comienzo de la semana de Alberto Fernández. Entonces, uno que conoce al albertismo empezó a indagar y dice, che, si cuando te sale algo tan bien, el tiro en el pie va a ser muy duro. Claro. Ahí es una marca registrada del albertismo. Y uno me dijo, yo ya me anoté en la lista del Incucay. Porque algún órgano vamos a andar necesitando. Ajá. Bueno, y evidentemente, ¿qué pasó? Bueno, lo de Eduardo Guado de Pedro. A ver, en términos, recién un oyente comentaba, ¿no? Dicen, no invitaron a la vicepresidenta a lo que fue, obviamente, la agenda oficial de la CELAC y mismo de Lula, ¿no? A ver, lo que dicen en gobierno es que sí se le invitó. Que estaba invitada, forma parte, digamos, de una cuestión institucional. Lo dijimos incluso el sábado pasado, dijimos, che, atenti que Lula dijo a las 7 de la tarde, me las pico, y se volvía al hotel, no me hagan agenda después, más tarde, porque, bueno, podía ser que estaba cansado, o podía ser que se estaba negociando un encuentro con Cristina, ¿no? Esto teníamos información de que había una intención de ambas partes de verse. Acá la cuestión fue de Mahoma y la montaña. O sea, ¿quién iba a dónde, no? Y los dos acusando cuestiones de seguridad. Por lo bajo habían unas cuestiones también de un cierto enojo también de Lula de la anterior vez que había tenido que ir a Mercedes. Dicho sea de paso, el campo de Eduardo Guado de Pedro. Hasta ahí había tenido que ir también para verla a Cristina en su momento. Y bueno, y ya ahora no, ¿viste? Ahora es el presidente de la sexta economía mundial, digamos, ¿no? Es otra cosa. Y además acusaba cuestiones, obviamente, de seguridad. Lo mismo Cristina. Lo que pasa es que ahí me deja un poquito... Bueno, a ver, si Cristina hubiese querido la foto, tenía que ir al Sheraton, ¿no? Y podría haberla conseguido al fin de la jornada. Cuestiones de seguridad, bueno, a ver, la vimos yendo a un acto en Avellaneda con Ferraresi, hace no mucho, ¿se acuerdan? Cuando dijo que estaba proscripta. Y también algo que analizábamos en ese momento de la redacción, decíamos, ¿dónde puede haber más seguridad en este momento en la ciudad de Buenos Aires que en el Sheraton, donde están todos los presidentes? Sí, claro. O sea, es raro, pero bueno, puede ocurrir. Acá la cuestión obviamente fue, me parece, de peso político. ¿Quién iba a ver a quién, no? Y sobre todo me parece que por el lado de Cristina debe haber quedado un poquito de venita. Al otro día cuando Lula da Silva va a Uruguay, no solo ve a la calle Pou, sino que va a la chacra de Pepe Mujica, ¿no? Me estaba tentando para a ver si Julián tenía algo que opinar. La chacra siempre humilde. Y la más grande. La más grande, por supuesto. Está bien, bueno, en función de eso... Polvorienta también. En función de eso, acá viene el datito, me parece, ¿no? Porque, a ver, después, ¿no? ¿Qué trascendió? Y atentos, porque acá tiene muchísimas cuestiones, no solo el enojo o el supuesto enojo de Eduardo Guado de Pedro. Digo, en algún momento hubo un encuentro, ¿no? Con organismos de derechos humanos. Bueno, esto es medio que lo que le achacaban en el Ministerio del Interior, digamos, teniendo en cuenta lo que es, obviamente, la historia de Eduardo Guado de Pedro, debería haber sido formado parte de ahí, de ese encuentro. Un poco en gobierno dicen, bueno, a ver, no se invitó ningún otro ministro. Digo, hay otro, también podría haber estado Cabandier, por ejemplo. Pero bueno, el trascendido, ¿no? Mensajito de texto. El lunes, en ocasión de la visita de Lula al país, el presidente organizó un encuentro con su par brasileño y distintos referentes de derechos humanos en la Casa Rosada. Pese a la trayectoria de militancia en el área que sostiene a Guado de Pedro como hijo de desaparecidos y fundador de Hijos, Alberto omitió invitarlo porque
atentos, A ver. lo ve como un competidor para las próximas elecciones. Esto es el bosque que nos está tapando el árbol. Qué espectacular. Porque dejan trascender, obviamente, un enojo, que puede ser válido, pero te cuelan algo que parece a priori... Bueno, a ver, últimamente venían insistiendo con esto. Acá en este mismo programa, y yo lo he dicho, es el único que venía haciendo campaña, Eduardo Guado de Pedro, desde el año pasado hasta ahora, y estaba haciendo, y no, incluso vendiéndose Sí, yo lo vi candidato. subiéndose 2 veces a un tractor y sacándose fotos con Luis Barrio Nuevo, lo cual habla a las claras de una campaña hecha y derecha. Sí. Había estado en muy, Israel. muy bien desarrollada. A ver. Desconozco para qué objetivo, Bueno. pero sin dudas es una campaña. No lo sabíamos. Bueno, ya la otra vez sin más, con la foto de esa del tractor, se había dicho que... ¿Cómo no vas a ganar una elección subiéndote a un tractor? Por favor. Bueno, la foto Posando con Barrio Nuevo. Pero, escuchame, es un tractor de votos, valga la redundancia. La famosa tracción de votos. No es una terminología política. Lo digo como politólogo, por Yo supuesto. desconfiaría hasta que Barrio Nuevo te vote, ¿no? Pero Seba, vos recién pero hiciste un desarrollo de cuál era la posición del ministerio. ¿Eso se transmitió en esos términos? ¿Hubo así un off? así como lo estás leyendo. Bueno, ¿Pero qué es un comunicado? ¿Cómo fue que por eso un off? son trascendidos. Ah, pero digo, es un off Es un escrito mensaje con off. ese nivel de detalle. Sí. Por eso, el dato... Es el joda dato- esto, en serio no, te digo, el ¿eh? dato- A los culfas. Para... Claro. Pero, bueno, parecido. Bueno, claro, sí. Que sí. te Así, llega- que así te- terminó culpa. Que te llegue Bueno. una gacetilla, Ministerio del Interior.gov.ar, título off, 2 puntos. ¿Qué están jodiendo? ¿Es que tienen caca en la cabeza Bueno, esta a ver, persona? en Es la función de Secretaría esto- de Redacción de OFS. Es espectacular. Bueno, en función de eso, espectacular. pará, porque nos estamos desviando y yo quiero que... Lo más importante es esto. No es el enojo, sino es por qué sería el enojo en esta lectura, ¿no? De Alberto lo ve como un competidor para las próximas elecciones. Sí. Reitero, porque me parece que todavía están impactados. Alberto vería a Guado de Pedro como un eventual competidor. Sí. ¡Es maravilloso! ¡Oh! Instalar la candidatura a través de un trascendido, de un Claro. enojo. Claro. O sea, esto no lo he visto nunca. Queremos hacer saber de nuestro malestar porque nos está yendo tan bien que todos temen por nuestro crecimiento en intención de voto. Bueno, decía, acá en este mismo programa Es, hemos dicho es la gran que- Milei, pará, es la gran Milei, viste que Milei dice, no, todo esto que está pasando ahora es porque yo estoy creciendo Sí, en las claro. encuestas, pero la estoy rompiendo, un genio. Bueno. Causa-efecto, está clarísimo. En función de eso, ojo, atentos, porque también estaban moviendo últimamente también unas determinadas encuestas que marcaban muchísima, con un alto grado de conocimiento también de Guado de Pedro. Súper inflado. No vamos a hablar de números, a mí las encuestas mucho no me gustan, pero a ver, yo sí te puedo dar, ¿no? Y me parece que le doy la razón porque lo he dicho acá, que viene haciendo campaña, viene instalándose, es una de las figuras sobre todo que me parece que ha tenido mayor crecimiento en términos de conocimiento del año pasado porque partía de una base casi cero, ¿no? Obviamente. Ahora, hablar de un alto conocimiento y sobre todo de intención de voto, que se traslade una intención de voto y a su vez que compita con el presidente, sacando a Cristina de la cancha, digo, todavía está Axel Kicillof también, está Sergio Massa, y estaría como casi ahí arriba, y me parece un poquito demasiado. Pero bueno, aplaudo la decisión de instalar la candidatura a través de un, de un off. Y además la cuestión de causa-efecto, ¿no? Porque instalás ¿cuál es tu propósito? Instalar la candidatura. ¿Cómo lo haces? A través de un off que da cuenta de una pelea y de un quilombo dentro del gobierno. No hay nada que le venga mejor a un gobierno con la debilidad intrínseca del frente de todos que un quilombo. Bien, bravo, excelente, muy buena idea. ¿Por qué no? Claro, estos son, viste, los ojeros prendiéndole fuego al campo para fertilizarlo. Ah, perfecto, sí, hace todo mierda. Buenísimo, la verdad que el nivel de madurez política del Frente de Todos se está mostrando extraordinario, ¿eh? Bueno, y mirá que el tren fantasma que está enfrente, por favor, va de retro, pero le están pavimentando el camino, lamentablemente. Bueno, hay que ver también, esto es obviamente es una novela por capítulos, digo, lo de Bizarrap llegó en un momento y explotó, pero obviamente hay una previa. A ver, ya mismo en el brindis de Alberto Fernández, ¿no? De fin de año, ya había dejado
ahí tiró al pasar una especie de ojo. Recuerden que yo inventé esta regla, la llamamos Agustín Rossi, que es, si sos ministro no podés ser candidato. El único que la sufrió en su momento fue precisamente Rossi, que fue el único que dejó el Ministerio de Defensa en aquel momento y ahora entró, ¿no? Está en la AFI. A ver, hay muchos candidatos hoy posibles, candidatos ministros, sobre todo por el lado del albertismo, ¿no? Tolosa Paz, que es la que le pidió aclaraciones públicas a, al propio De Pedro, es una de las que puede sonar. Santiago Cafiero, bueno, hay toda una serie de nombres de gente ligada, obviamente, al presidente, pero en realidad lo que se sabía era que Fernández no estaba diciendo, Cafiero va a tener que renunciar, o el propio Fernández podría tener que pedirse licencia si quiere hacer campaña por la reelección, manteniendo, digamos, si uno lleva, obviamente, a lo máximo esa regla. En realidad estaba hablando por Guado de Pedro, y después lo dejaron trascender así. Sí, también, ¿no? Digamos, podemos hablar del gobierno del Frente de Trascendidos. En función de eso, dijeron, bueno, a ver, Alberto dijo la regla de Rossi. Bueno, pero en realidad, ojo, atentos, lo que estaba poniendo en la mesa era de nuevo la figura de Eduardo Guado de Pedro. Y esto ocurrió ya hace varias semanas atrás, ¿no es? Por eso digo esto, puede ser que explique un poco la película cómo continuó, como este germen. En su momento, Gabriela Pepe, letra P, escribió precisamente esto, ¿no? O sea, esta idea, pero además, me parece que hay un dato también que tiró sobre la mesa, que a lo sumo eso se va a terminar discutiendo. No tal vez lo de una renuncia de Pedro al Ministerio del Interior, pero sí que es algo que han hecho distintos candidatos que han sido ministros del Interior. El caso, por ejemplo, en su momento de Florencio Randazzo, que aspiraba a ser candidato y no terminó siendo, ya sabemos por qué, no puede administrar las elecciones. El ministro del Interior, que es candidato a su vez. Entonces, por lo pronto, como mínimo, a Guado de Pedro le tendrían que quitar la administración, o sea, la Dirección Nacional Electoral, la administración de las elecciones. Eso como mínimo. Ahora, Alberto Fernández quiere que los candidatos, que los ministros y ministras que sean candidatos, no sean ministros y ministras, lo cual también es raro, insisto, por los nombres propios que tiene también el propio albertismo para mantener ahí. Ahora, ¿esto va a escalar? Bueno, me parece por el lado de la Casa Rosada, dicen, ya habló Tolosa Paz. Por el lado del kirchnerismo, lo contábamos hace un rato, bueno, salió Teresa García, que me parece que es una de las que, es más, opinó en su momento cuando nadie opinaba de determinadas cuestiones, sobre todo económicas, ¿no? Para pegarle un poquito a Massa, cuando el resto del kirchnerismo esperaba el newsletter de Cristina. Esto es obviamente la ironía, porque sabemos que no lo escribe, pero bueno, hay un sector, sobre todo del cristinismo, que no sabe muy bien qué opinar, o teme quedar en offside, entonces hasta que no se expresa la vicepresidenta no dice nada. Quien también le salió a responder, y directamente en Twitter, fue Florencia Saintud. Bueno, ahí puede ser también una cuestión de pago chico más que defensa solamente de Guado de Pedro, ¿no? Porque las dos están ahí proyectadas para de nuevo enfrentarse en la ciudad de La Plata. Bueno, hasta ahora me parece está relativamente contenido. Digo relativamente porque me parece que hay una decisión de la Casa Rosada de no tirar más nafta al fuego. Y hasta que una de las dos partes decida escalarlo si es que quieren hacerlo. Por eso, y hay que ver, me parece, hay que estar más atentos sobre todo al lado del cristianismo. ¿Qué lectura se hizo entre todo esto? Una lectura que puede ser válida, no me termina de cerrar, pero puede ser válida, insisto, ¿no? Para mí es la instalación de la candidatura de Guado de Pedro, el dato relevante de la semana. Digo, y de este nuevo afer del Frente de Todos. Una de las lecturas fue, bueno, pudren, o este nuevo tiro en el pie del propio gobierno es para hacernos olvidar un poco el desplante de Lula a Cristina. Bueno, puede terminar siendo funcional eso, porque ahora estamos hablando de Guado de Pedro y no de Lula y Cristina. Puede ser una lectura válida, hay que ver, ¿no? Igualmente me parece que, de nuevo, el árbol y el bosque, ¿no? Tenemos varias cuestiones acá, hablamos ya de las candidaturas, en el medio salió Jorge Capitanich a decir si Alberto Fernández es candidato, no debería ser ningún otro, no debería tener ninguna competencia interna, lo cual también llama poderosamente la atención, siendo un gobernador cercano, con diálogo con la vicepresidenta, pero me parece que la clave, y sobre todo que se va a venir para más adelante, es Alberto atado a Lula, y el Lula que tomó partido. Me parece que ese es el dato, le guste, le pese a quien le pese, diría el Banco Central. Lula tomó un partido. Lula vino a hacer campaña por Alberto Fernández. No quiso ver a Cristina.
no se dieron las condiciones, que esto, el tironeo. Pero no si hubiera querido, si hubiera pasado. Lo hubiera hecho. Y me parece difícil disociar eso de la actitud que tuvo Alberto Fernández durante el encarcelamiento de Lula. Hay una cuestión personal, todo. Lo que sucede es que Lula sabe que estas elecciones para la región, las elecciones de Argentina, van a ser claves también, ¿no? Siempre hablamos de los vientos de América Latina. Bueno, evidentemente hoy están soplando por un lado, y Lula lo que piensa, y lo dejó trascender por lo menos en las reuniones, es también que esta elección puede ser bisagra para que empiece a cambiar de nuevo los aires en la región. Por eso apuesta por una continuidad del gobierno. ¿Del gobierno del Frente de Todos o de Alberto? Bueno, hasta ahora se inclinó por Alberto. Hay que ver después si lo amplifica, ¿no? Y dice, bueno, a ver, si el Frente de Todos decide que el candidato sea fulano, Guado de Pedro, iremos por Guado de Pedro. Ahora, fue clarísimo, evidentemente, el apoyo de Lula. Un apoyo que, de nuevo, hay que ver a Alberto Fernández cómo logra capitalizarlo. Hasta ahora, por lo general, ha sido con una bala en el pie. Excelente, excelente. Terminamos como debíamos empezar, corchazo. Hay algo que me preocupa.